Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Estamos con Carlos Gámez, es un autor que nos acompaña desde España. Eh, es un escritor, es un doctor en literatura, ya me comentarás exactamente en qué rama, en qué disciplina, pero es una persona, un erudito de las letras con quien vamos a conversar hoy. Es autor de varios libros, el último de ellos, Malas Noticias desde la Isla, publicado por un sello local, Catacana Editores, nada menos que de mi colega y amigo Omar Villasana, que es una novela que juega con la ciencia ficción, es una novela distópica, es una novela muy distinta al tema del que vamos a hablar hoy, que es el true crime, y que precisamente es el tema que has escogido ahora para abordar en tus columnas de Suburbano. ¿Por qué? ¿Cómo así? Cuéntame un poco de eso, Carlos, por favor, y gracias por estar con nosotros hoy. Pues la novela mía, la de Malas Noticias desde la isla, es una novela básicamente, como dices, distópica de ciencia ficción que escribí en Miami, que es donde yo me convertí en un erudito de las letras porque mi doctorado lo hice en Miami. Y supongo que allá estaba influido bastante por el fantástico, sobre todo americano y latinoamericano, y la ciencia ficción. Pero fue algo ver a España cuando me replanteé que quizá debía escribir desde otra perspectiva y empecé una primera novela que justo hace poco acabé, hace unos meses, que tiene una relación que es metaficcional, de narrativa del yo, sobre la música pop y la relación en Oh, España, sobre todo con Ian Curtis, que precisamente hace 2 días hizo 40 años de su suicidio, curiosamente. Esa es una primera entrega y ya tenía pensado una segunda entrega sobre un tema que desde hace 20, 30 años, bueno, sí, 20 años bien, bueno, no tantos. 20 años eran tres, o sea, en 2003 hubo un crimen muy terrible en Barcelona, quizá el primer asesino en serie de la ciudad, mm, que asesinó a 2 mujeres en un parking de un barrio de la zona alta de Barcelona y a mí eso no te diré que me fascinó porque al fin de cuentas era un crimen, pero me dejó magnetizado, como vamos a hablar hoy, porque ahí había muchas cosas de la ciudad. Y entonces eso lo tenía como guardado y cuando acabé este libro pensé, ¿en qué hay que seguir? Y pensé, bueno, se podría hacer un true crime, pero mezclando también las vivencias, tus vivencias de barrio, porque esta es una historia muy clara entre los barrios ricos y pobres. Que tú sabes que hay un diálogo, porque en tus novelas de noir de Miami, pues yo veía eso en Barcelona. Entonces me empezó a interesar mucho el true crime. Ya tenía muchas referencias tomadas, porque esto era un proyecto que estaba en dique seco, como aquello que lo tienes apartado, ¿no? Ya sabes tú que a veces pasa que uno dice esto cuando pueda. Y ahí lo empecé y decidí que también era una buena idea para Suburbanos iniciar una columna, repasar un poco los grandes escritos de True Crime. Hay mucho de True Crime, pero a mí me gustaría sobre todo trabajar el True Crime de calidad literaria, el que tiene la calidad literaria, el que no te cuentas solo un crimen, que ahora quizá estamos llenos de documentales sobre crímenes y series, más que nada documentales o cosas de periódico, y en cambio buscar la calidad. O sea, el tipo que te cuenta un true crime y además a partir de su narrativa te subyuga. Y entonces ahí es donde ha empezado la serie, ¿no? Y la serie ha empezado pues con el clásico de los clásicos, que es un ¿con poco lo cuál otro? que es la sangre fría, que es lo que se dice en la columna, y esto ya se hacía antes. Seguro que te va a venir un periodista norteamericano de esos locos de los años 60 que seguro que hacían un tipo de true crime muy periodístico, en el que hablaban muy claramente de la víctima. Y viene Capote, que es un tipo, por otra parte, deleznable, es una persona, Sí, es un tanto. tipo que todo el mundo dice que era malísima persona, un tipo súper cruel, pero que como escritor escribe como Los Ángeles. Es increíble el Sí, dominio que tiene, el ritmo de las atmósferas, y no solo te cuenta cómo dos tipos matan a una familia entera para no dejar testigos, sino que te habla del medio oeste, en parte te habla de su infancia, tiene dos criminales, entrevista, y te cuenta, y a mí me parece muy interesante esto, para lo que vamos a hablar después, la parte final de la novela, el último tercio, en el que sale Florida, por cierto, porque los dos tipos que salen huyendo acaban huyendo en Florida, también habla de una serie de crímenes. Hay uno que sucede en Florida que nunca se encontró al culpable y a ellos se les quiso culpabilizar.
Y hay un increchendo, en la novela hay un increchendo en el que te está diciendo, escucha, yo te cuento la historia de unos tipos que mataron para robar, pero en Estados Unidos hay un problema con la violencia. Y cada vez van saliendo más casos, más y más casos de tipos que matan y tú no sabes por qué matan. Que es lo que nos encontramos más cuando viene el serial killer, ¿no? Él te está diciendo, lo que va a venir ahora va a ser mucho más gordo que lo que yo te cuento. Y eso a mí, o sea, ahora releyéndolo para escribir, me fascinó ver el dominio que tiene el tipo de su sociedad, ¿no? Incluso en la columna, ahí viene Gastón, en la columna cuento que el tipo siempre exigió o dijo que lo que te decía era todo verdad o era todo factual, pero ha habido ciertas críticas que yo las veo débiles, pero lo que sí que demuestran las críticas es que el tipo contó lo que quiso para una sociedad, lo que una sociedad era capaz de oír. Por ejemplo, el padre de familia era un tipo que tenía una vida sexual bastante amplia porque su mujer estaba deprimida y lo sabía todo el pueblo, pero eso no sale en La Sangre Fría, porque la gente de Kansas se lo hubiera tirado encima. La gente de Kansas que devoró cuando sale el número en New Yorker, la gente devoró, porque ese número en Kansas se agotó, pero no iban a leer según qué cosas, ¿no? De su vecino al que habían matado de esa manera. Entonces el tipo juega con los hechos como un novelista y cuenta Como lo un que maestro. quiera, y con una maestría que es la que por eso yo creo que es la primera piedra, ¿no? Es inventa el género en el sentido literario, no en el sentido de escritura en general, pienso. Claro, yo tengo, tú sabes que yo tengo una deuda con Sangre Fría, porque Sangre Fría fue uno de los libros que me hizo a mí tomar una decisión radical, no ese libro precisamente, pero ese fue fundamental en el de volcarme a la escritura, porque yo estudiaba leyes en el Perú, estoy hablando de hace más de 20 años, y leía demandas y escritos judiciales espantosos todo el día, ¿no? Y bueno, había leído los libros, estoy hablando, tenía 18, 17 años, había leído los libros fundacionales, ¿no? Julio Verne y demás, también ya había leído Vargas Llosa, había leído Sábato, pero entonces empecé a leer a Capote, y empecé a leer a Bryce, que no había leído a Bryce Echenique, no lo había leído, más que creo que Mundo para Julius, pero o sea, empecé a tener varias lecturas, ¿no? Y Capote, bueno, leí A Sangre Fría, Tiffany, o sea, leí unos cuantos libros de él, pero ese libro a mí me marcó, ese libro a mí me marcó, y dije, yo quiero escribir estos libros, es impresionante, pero no lo he vuelto a leer, lo tengo acá, y yo siento que tengo una deuda con ese libro porque la lectura que yo puedo tener de Capote, de ese libro ahora, que escribo, que más o menos yo también juego un poco con el true crime y demás, va a ser muy diferente a la lectura que tuve hace 20 años, una lectura totalmente inexperta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, voy a leerlo de todas maneras. Después de haber leído tu columna, eh, me he puesto, lo he bajado acá, lo tengo conmigo y me he propuesto volverlo a leer porque lo que sí recuerdo es que es un librazo. Y el otro libro que me he propuesto a leer también, pero que todavía no lo he conseguido y me parece muy interesante por lo que mencionas en tu nueva columna que acaba de salir publicada hoy, es Magnetizado, el de Carlos Busquet, porque tú hablas, yo leí Bajo este sol tremendo y tú dices, ya Busquet nos tenía acostumbrados, ¿no? A una prosa más seca, algo así, más o menos mencionas, y ahora, en cambio, da un vuelco. Cuéntanos un poco de tu experiencia con este libro, cuéntanos un poquito sobre el libro, Carlos, por favor. A mí, yo sé que, por ejemplo, ha salido en Suburbano ya una columna que salió de Hugo Fontana. A Hugo no le acabó de gustar. A mí, al principio, es un libro que te cuesta más de leer porque está basado en 90 horas de entrevistas, que yo no sabía Sí, hasta que leía a Hugo, que era un libro de encargo. Que el supuesto asesino le dijeron, usted tiene que contar su vida. Y de alguna manera Busquets se enteró y le manda a Busquets y él es el tipo que hace las 90 horas de claro. entrevista. Y entonces, de ahí, claro, un librito corto, que no llega a 200 páginas. Entonces, ahí hay un esfuerzo de síntesis muy fuerte porque de 90 horas le puedes meter todo lo que quieras. Y sí que hay un momento al principio del libro en el que el tipo cuenta la crónica de los 4 asesinatos, de los taxis, y lo cuenta con ese estilo suyo sobrio que es una lección de cómo escribir una crónica en 3 páginas de 4 muertos.
y dices, joder, este tío. Pero luego entra en su parte más de conversación y ahí es como más difícil y te pierdes un poco, pero luego el tipo, a mí personalmente, me ha enganchado mucho porque la estructura por la que te lleva es una estructura que te engancha. Hugo Fontana habla de que ahí hay un tema de que quizá es el del mal. Y puede ser que sí, porque sí que hay un esfuerzo en narrar que todos podemos llegar ahí. Pero yo le veo otro prisma. Yo le veo el prisma que él te humaniza al tipo, porque es un tipo curiosísimo que no quiere molestar a los familiares de las víctimas, que es un santero, es un tipo santero que tiene una historia de santería fuerte, muy brasileña, muy de la santería que hay en Argentina. Y entonces también quiere tener cuidado con las almas de los que ha matado, no sea que le vengan a molestar. Entonces eso no es un psicópata. Porque y por otra parte también, después de ver y de documentarte tanto de los psicópatas, el psicópata es un tipo que siempre quiere tomar ventaja de ti, como dice una psicóloga en el libro, ¿no? Y este tipo no, este te cuenta la relación con su padre, lo mal que le va con la madre y tal. Y entonces hay una demencia muy fuerte ahí, porque el tipo mató y no sabía muy bien por qué, y mató como si hiciera un bocadillo con dulce de leche, ¿sabes? Una tostada de dulce de leche tranquilamente y mató y ya. Tranquilamente. Sí, perdón, los psicópatas suelen tener una razón, hacer cierto seguimiento, perdón, en la tardanza, Sí. ¿eh? ¿Cómo estás? No, está bien. Y fue muy al voleo la forma de elegir a las víctimas. Pobre estos cuatro, estas víctimas, digamos, tuvieron mucha mala suerte porque no fue un seguimiento que en el cual él los eligió, fue muy al azar. Sí, el tipo cuenta que es como un relámpago, como si se le iluminara. Yo te quería preguntar, Gastón, ¿cuánto resonancia tuvo ese caso en la Argentina en su momento y cuánta tuvo antes de salir del libro? Si realmente se hablaba de esos crímenes y todo eso. No son los crímenes más conocidos. De hecho, no es uno de los criminales más famosos. Y hoy estaba pensando también en el momento en el que esto aconteció, ¿no? En el principios de 1982 fue la Guerra de Malvinas, duró hasta mitad de año, ahí vino el Mundial, que no es poco. No, naranjito. Sí, de España. El Mundial de España, que para nosotros siguió con la tragedia. Bueno, para nosotros me fijé en qué momento había sido, y esto creo que es en septiembre. Esto es como hacia el final de año, pero no es un registro tan importante. Yo tenía 10 años, no me hagas caso si estoy equivocado, pero como todos los países tenemos muertos, asesinos célebres, y este me parece que no está en ese top 10 de asesinos conocidos. Sí, lo imaginaba. Lo que sí que retrata muy bien es esa situación, porque no lo dice directamente, pero indirectamente te está hablando de esa locura que arrasa a la sociedad argentina después de la Guerra de las Malvinas y que hay algo de ahí, porque el tipo justo ha hecho la mili, le ha metido en el calabozo y no ha ido a las Malvinas por pura suerte, porque me parece que no se chiva de unos tipos que han robado, y entonces los militares lo tiran para adelante. Un encubrimiento, ¿no? Un encubrimiento raro. Y lo meten en los calabozos y eso le libra de ir a las Malvinas. Pero si no, ese tipo hubiera ido a las Malvinas. Entonces ahí se nota, o sea, la tensión, la pulsión, ¿no? Todo, además en los barrios, en el barrio en el que suceden todos los crímenes y tal, el problema de los taxistas que se van a unos bares, eso sí que lo tiene muy bien, el tipo lo traza muy bien, solo con entrevistas, no solo con el asesino, sino también con una psicóloga, ¿no? Que es la que te abre los ojos y te dice, tú y yo estamos más locos. Hay un momento buenísimo en el libro que dice, tú y yo estamos más locos. Yo me voy a un campo de tiro y me pongo a pensar en gente que mataría y me pongo a disparar y les disparo pensando que son ellos y luego me voy a mi casa. Y dicen de mí que yo soy normal y este tipo seguro no lo va a hacer, ¿no? Y esto es un poco en la parte... Y eso es para mí lo que humaniza, ¿no? Te está diciendo, este tipo se le fue la cabeza, pero es humano.
cosa que no puedes hacer con un psicópata. En el caso de que yo esté mirando de Barcelona, ese es un psicópata, y lo ves, o sea... En el caso de Capote, por ejemplo, hay dos criminales. Él se acerca mucho a uno y te da un prisma, pero el otro, el Dick, este tipo ya le ves que no es de fiar. Cada vez te cuenta una historia. Entonces tú no vas a entrevistar a un tipo que lo que quiere es sacar ventaja de ti, porque lo que el tipo quería era salir de la cárcel con las entrevistas de Capote. Un poco en Tú eso. sabes, Carlos, que ahora que estábamos mencionando tu columna de Magnetizado y hablamos también de Hugo Fontana, que escribió acerca del libro, te, te cuento, hay algo muy interesante, que muy pronto vamos a publicar un libro de Hugo Fontana que te va a interesar mucho y te lo voy a mandar. Estamos abriendo la colección Outsiders para publicar autores que no viven acá en Estados Unidos, y el caso de él es un caso de una novela de True Crime, precisamente. Es el caso del primer latinoamericano condenado a muerte en Estados Unidos. Es la historia de Tapita, un uruguayo que quema un bar de homosexuales, de transexuales, de gays en Texas, y lo condenan a muerte, y a la inyección. Entonces, es una novela interesantísima. No voy a comentar todavía más porque todavía sale hacia finales de junio. Se llama Veneno. Pero te va a interesar muchísimo, Carlos, por esto que estamos conversando y porque Fontana es bueno y Fontana le gusta el género también, así que estoy en deuda contigo, te lo voy a mandar definitivamente. Conversábamos también un rato antes de empezar, cuando estábamos en la previa, todo este fenómeno de acá de Miami, que empezamos hablando por Edna Buchanan, ¿verdad? Empezamos hablando por Edna Buchanan, seguimos hablando por el caso de Ted Bundy, y todo esto que, digamos, incluso mencionaste el tema de Elástico, mencionaste el tema de Americana, los libros, que en Miami, esta ciudad, está muy atada, muy relacionada con este género también, ¿no? Hay de todo tipo, hay como tú mencionabas, muy buenos textos periodísticos que valen la pena, como Sangre Fría, los hay como no, porque estamos ahora invadidos por esto. ¿Qué te parece digamos, acá a nivel escena local? ¿Cuál podría ser tu aporte, digamos, de este tema en lo que es Miami y este género? Hombre, yo creo que Miami, en Florida en concreto, como antes estábamos Florida. hablando, es un escenario. O sea, Florida sale en La Sangre Fría, los tipos se van a Florida. Y como tú antes me hablabas de Edna Buchanan, que te agradezco que me la refirieras porque es un referente que veo que es muy importante, a la cual, ahí ya tenemos, a la cual Es la tuvo madre del True Crime. novela americana, porque el primer caso que cita es el caso que ahora me voy a tener que coger la chuleta porque nunca me acuerdo del nombre, del tipo de Christopher Wilder, que es un caso que ella, como tú decías, una periodista de caja, de las que no quedan, lo persigue al tipo este que está matando mujeres. Este tipo empieza matando en Florida, y otro gran famoso asesino en serie que antes hemos comentado, Ted Bundy, este tipo acaba matando en Florida después de escaparse de muchos estados y de muchos sitios. O sea que Florida está ahí. De hecho, a Ted Bundy lo juzgan en Miami. La Corte Suprema de Miami lo juzga ahí. Pero yo pienso que por su historial, por la historia que tiene Miami, es una de las grandes capitales del true crime. Porque, por ejemplo, yo os he dicho, Barcelona, quizás me he encontrado con el primer asesino en serie, pero estamos hablando del siglo XXI. En cambio, Miami ahí está, no solo con los asesinos en serie de los 70, sino como muy bien también mencionas tú en Americana, con el caso de los hermanos cubanos de la mafia y tal, con todo el narco, con toda la bronca de las muertes. Yo te quería preguntar, precisamente, había estado repasando en tu novela americana y te quería preguntar que nos hablaras de, a ver si lo encuentres, la matanza de Liquor Store de Dayland, que yo no la conozco, pero me parece muy interesante. Sí, claro, mira, acá también, o sea, Miami vivió la época de los 80, que fue un delirio, una locura, donde Edna Buchanan precisamente era la periodista estrella. Te dije, era el peor enemigo de la prensa, de la policía, de los detectives, Edna Buchanan, porque era más que una periodista, era una detective, porque estaba metida en todas las escenas y le jodía la paciencia a todo el mundo.
De hecho, su libro este de acá empieza, It was my day off, but it was murder again. Así empieza este libro de Edna Buchanan, ¿no? Bueno, esta masacre de Dayland Liquor Store fue una guerra entre, no me acuerdo ahorita la fecha exactamente, si por ahí la tienes ya me la dirás, pero es cuando empieza la guerra del narco, la guerra de los cárteles. Es eso, ¿no? Es un ajuste de cuentas, es eso básicamente. Y lo que yo siempre lo he comentado con Gastón, me parece que la serie, por ejemplo, Netflix, las series narcos de Netflix, le deben una temporada al narco Miami de los 80. Gastón me dice, vamos a escribirla. Me dice, bueno, vamos a escribirla, digo, pero acá tienes de todo, ¿no? O sea, los 80, el previo a los 80, hay un personaje que es genial, se llama José Miguel Batel, que es el padrino cubano, que viene huyendo es un capo de la mafia, que combatió en la Bahía de Cochinos, y después de Bahía de Cochinos, bueno, se va a Nueva York y ahí hace de todo, un mafioso grande, pero grande, 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 y huyendo de la justicia, como hizo Al Capone en 1920 y tantos, se vino a Miami igualmente, porque Miguel Mattel también se vino acá a Miami, y acá él fue uno de los que origina o abre, digamos, a nivel latinoamericano, todo este tema de las mafias y del tráfico de drogas acá en Miami, ¿no? Porque él decía que él no iba por el tema del tráfico de drogas, que lo suyo era la mafia, el juego de lotería que se llamaba La Bolita, con eso había hecho millones de dólares, pero acá, tarde o temprano, cuando llega a Miami y la cocaína circulaba como agua, se dedica a eso, ¿no? Entonces, esto que pasó en los años 80 acá fue terrible, fue una cosa espantosa que bien lo puso Miami Vice, se lo mostró al mundo entero, ¿no? Un poco lo que había acá, y es un poco creo que es el tema de investigación de Gastón en su último libro, se basa en yo creo que podríamos hablar que más o menos, y Gastón también hace guiños, así como hago yo con Americana y esto, Gastón también hace guiños con este género, porque Lasticon, ya lo hemos visto en su momento, y ahora Spanglish, que es una nueva novela, que también juega con esto. Entonces, no sé, yo creo que esto reivindica un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Que se presta mucho Florida, Miami, a este género, ¿no? Que es el true crime. Bueno, ustedes saben que Florida se caracteriza por ser como el estado raro, ¿no? En el resto, y mirá que Estados Unidos es raro, pero por alguna razón, todo lo raro creen que pasa en Florida, y cuando bromean, hacen referencia a Florida. Así que para el true crime tiene que ser lo mismo. Lo más raro de este país tiene Yo os iba a que preguntar, acá en cada género. si realmente a vuestras escrituras, tanto Lasticón como Americana como Spanish, la historia de la ciudad que pisáis, que yo creo que tiene mucha historia de true crime, porque el imaginario no es solo literario, sino también cinematográfico de Miami, es ese imaginario del true crime. Y aquí pasan cosas, ¿no? A veces es simplemente policíaco, pero luego está todo lo del narco. Si os inspira, porque yo creo que la Americana te inspira. Tú creas un mar, pero no es como si dijéramos Poirot. No es la novelita perfecta del policíaco, sino que es realismo sucio. Bien, True Crime es realismo sucio, porque lo que te demuestra es lo difícil que es llegar a encontrar a los tipos que matan, ¿no? Que es un poco el juego. Y en Lasticón le veo también la historia de las drogas, ¿no? Que el tipo dice, wow, aquí hay mucha María, pero no hay mucho. Aquí hay mucha coca, mucha farlopa, pero no hay hachís. Yo me voy a traer todo el hachís del País Vasco, que ahí fuman mucho, ¿no? Entonces ahí un poco, o sea, tenéis esos referentes, o sea, estáis trabajando sobre ese territorio, pienso. No sé qué opináis. Bueno, está un territorio, bueno, no virgen, pero con poca, poca producción, ¿no? No somos los primeros que estamos escribiendo sobre Miami, pero tampoco, siempre hablamos que no es todavía una ciudad literaria, ¿no? Que todavía necesita generar mitos, son como
los conceptos de Hernán sobre todo. Y hay mucha temática acá. Lo que Sí. sucede es que hay oleadas inmigratorias muy distintas, todas colisionando en un lugar y en poco tiempo, ¿no? Porque la historia del mundo es una historia de migración, pero yo no sé en qué ciudad ha sucedido que haya habido tantas, tan distintas y tan en poco tiempo, y de oleadas de gente tan desesperada, si querés, ¿no? Sí. Este, A mí me inspira mucho, ¿no? Igual, conversábamos hace un rato, Carlos, antes de empezar, que yo no, o sea, mi proyecto literario radica en no encasillarme en un solo género, por eso tengo este otro libro que se llama Miami Historias de Ficción, que es un poco más formato de diario, el que iba a publicar este año como ahí en Barcelona y no se pudo por la situación. Estoy trabajando en un libro de relatos, pero estoy trabajando en paralelo en un libro de relatos y en una novela, y la novela que se llama Traficantes, iba a llamar Camagüey, Gastón, no te conté que ya le cambié el nombre, se llama Traficantes, no. que también el Comanche, en tiempo real, en tiempo pasado, es la historia de cómo desde Miami se apoyó clandestinamente a las fuerzas contrarrevolucionarias sandinistas en Nicaragua, mandándole armas y dinero de manera clandestina, ¿no? Entonces tienes toda esa subtrama que se desarrolla por un lado, y además tienes una trama un poco más pequeña dentro de esa trama de la contra nicaragüense. Tienes una trama de un excombatiente de la Bahía de Cochinos que también está metido en este negocio sucio, pero lo enfoco bastante en su experiencia como combatiente y cómo desde acá se conspiró contra lo de Castro y pues no llegó a nada, fue un fraude, ¿no? Entonces, todo esto de alguna forma está emparentadísimo con el realismo sucio, con el true crime, ¿no? Como bien menciona. Y como mencionaba Gastón, esta es una ciudad rara, como lo mencionaste también, es una ciudad rara. Es tan rara que cuando sucede esto de Ted Bundy, él lo enjuician acá, pero lo matan, creo que es en Tampa, si no me equivoco, no sé si no es acá, en la Pues, silla eléctrica. ¿Dónde estaba la silla eléctrica? ¿En Tallahassee? ¿La Spike? ¿Cómo se llamaba vivía en Tallahassee. Se Sí, ubicó en Tallahassee, o sea que a lo mejor lo mataron por residencia, pero la Corte Suprema era en Miami, me parece. Entonces, a lo sí, mejor es la un tema corte sí, del Estado, pero probablemente. cuando a él lo matan, yo he leído una crónica interesantísima de Juan Carlos Castillón. Él fue Ujú. a la ejecución de Ted Bundy, ¿no? Sí, Juan Eso, Carlos Castillón, eso Juan Carlos Castillón con es golpes un se diamante en escondidos. bruto, es, es un diamante en bruto. Él fue a la ejecución de Ted Bundy y narra en la crónica, en esta crónica de su ensayo Extremo Occidente, es un librazo, narra cómo llega, y él no era el único que estaba en la puerta de la prisión, había un gentío con cervezas, ¿no? Haciendo como tailgating, la típica, ¿no? Del gringo que se sienta pues, a comer hamburguesas, a tomar cerveza. El plan, venir a esperar el momento de la ejecución de Ted Bundy, y pues cuando ejecutan, creo que es que apagan las luces y las prenden un momento, una cosa así, ¿no? Entonces, apagan las luces, todo el mundo, ¡bum!, las vuelven a prender, y todo el mundo, ¡ah! O sea, Festejando. ¿no? Es interesantísimo el tema de... Además, yo creo que hay un campo latinoamericano, porque hemos hablado mucho y es verdad que está como lo anglosajón, pero por ejemplo, lo de la tienda de licores que te quería preguntar. Por ejemplo, en Narcos hay como toda una temática sobre. De hecho, yo creo que hay una estética. Yo me acuerdo, yo tuve hace 2 años o 3 años un estudiante suizo, bueno, imaginaos, de un colegio privado suizo, me vino, que quería ser, ahora no me sale el nombre, el famoso Escobar, que él quería ser como Escobar, o sea, un niño que su padre era un banquero suizo que debe tener dinero, no te lo imaginas, me lo estaba poniendo al nivel del Che Guevara, este tío es como el Che, entonces hay como una estética. Pero yo lo veo en el punto, por ejemplo, en esa serie, son muy condescendientes con los escuadrones de la muerte,
con los que se sabe que la CIA tuvo historias, ¿no? Son Claro. bastante condescendientes. Y no son nada condescendientes con todos los narcotraficantes, que evidentemente tampoco son unos santos para nada, ¿no? Pero No. yo creo que ahí hay un juego, y de hecho hay como una tradición, las narconovelas mexicanas, por ejemplo, o incluso el narco que se ha tratado en Colombia, que es bastante más duro con todas las partes, y creo que hay una apuesta. Por ejemplo, lo que has dicho de la licorería me ha fascinado, porque ellos en Narcos te explican perfectamente la lucha entre los carteles, pero en ningún momento te dicen que esa gente también se está matando en Estados Unidos. No, eso no te lo cuentan. No, Y está pasando. no. Entonces hay como un juego de prisma, ¿no? Por Pienso. supuesto, por supuesto. Acá, en ese momento, en Estados Unidos, eh, se asesinaban, creo que era en Miami, 6, 7 personas al día, se mataba a sangre fría, ¿no? La morgue colapsó, como ahora han colapsado con el tema del coronavirus, pero colapsó por los asesinatos, entonces tenían que poner los cuerpos en carritos de Publix o en camiones de Burger King afuera de la morgue. Entonces, hay una doble moral, porque uno, claro, ¿dónde desarrolla estas tramas? Las desarrolla en Colombia, las desarrolla en México, todo, pero no acá. Y acá, o sea, la carnicería que hubo acá en Estados Unidos, de manos de la CIA, o sea, yo no sé quién era más bravo, no sé quién es peor, si la CIA o el cártel de Pablo Escobar, o sea, la CIA es bravísimo, ¿no? Y entonces, por eso yo siempre digo, acá, o sea, deberían de hacer un narcos acá en Miami, pero no edulcorado, no digamos, como esas telenovelas narcos que han salido en Telemundo o en Univisión, que al final tienen de culebrón y se terminan enamorando los narcos hombre y mujer. No, deberían hacer una muy real. O sea, yo creo que, Gastón, de verdad deberíamos escribir el guión en esa... Amén. De verdad te lo digo, porque acá hay, o sea, hay para sacarle el jugo. ¿eh? Yo creo que nos deberíamos de proponer horarios, una dinámica de trabajo y escribir. O sea, y me tendrías un poco que orientar ahí, porque acá el capo, en ese tema eres tú eres, vienes de la televisión, eres guionista, yo no tengo ni puta idea de eso, ¿no? Pero yo creo que lo podríamos armar. Y aprovechando que estamos hablando de este tema y ya nos hemos ido por la televisión y demás, yo les quería preguntar, básicamente, primero a ti, Gastón, que eres, como digo, la persona que conoce más el tema, True Crime y Netflix. Ya hemos hablado de Narcos, tú y yo en algún momento hemos hablado de Mindhunter, que es interesantísimo porque Ted Bundy y este otro que yo cito en mi libro, en Americana, todavía no existían todos estos métodos que surgen en Mindhunter, por eso no podían identificar a estos asesinos en serie y demás. Pero, y hablábamos también hace un rato con Carlos, que abunda, está en exceso el género y nos bombardean. Entonces, ¿cuál sería de repente en una, no sé, qué nos recomendarías de series de Netflix o de alguna otra plataforma que valga la pena ver? Porque ahora la gente está muy enganchada con estos temas, ¿no? Si hay alguna que te llame particularmente la atención. Se quedó colgado. Gastón, ¿estás ahí? Estás en mute, Gastón. Vaya, yo le quería preguntar por la serie esta argentina que tú me has recomendado en las listas y tal, que es un true crime argentino, ¿no? Como de una familia que se monta. Y le quería preguntar a Gastón. Sí, ahora, sí. le con las ganas ¿Cómo porque se tenía llama? muy buena pinta. Yo creo que para que nos conecta, lo que sí que veo en Mindhunter veo lo que he visto al final de Capote, es decir, ahí los tipos ven que ha cambiado el tipo de criminal y entonces por eso lo entrevistan y vas buscando. Pero ya Capote decía, esto va a cambiar, ¿no? Entonces los tipos se dan cuenta, nos estamos encontrando otro tipo de caso. Y ahora que ha venido Gastón, pues le voy a preguntar. Ahí está, con el clan, Gastón, que era te lo ha que queríamos. preguntado Pedro sobre las series que prefieres de Netflix y yo te quiero preguntar por esa serie argentina de True Crime de la familia esta que monta como un clan de mafia allí, que tiene muy buena pinta, pero que... A mí me pareció buenísimo. Sí. ¿El clan? Muy buena. Esa sí, ¿ves? Esos son unos asesinos célebres, muy conocidos. ¿No hay uno de esos entrevistados en Suburbano, Gastón? ¿Eh?
¿No hay uno de esos que entrevistamos en Suburbano? Sí, hay que verlos, tengo que ver eso. No, sí, hay uno de esos que entrevistamos en Suburbano, ¿o no? No. El de la película, no el de la serie. Ah, pero no los asesinos. ¿Entrevistamos a quién? No, 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 al actor, pues, al actor. Ah, no me No, acuerdo. no al No, asesino, me no, parece que no. no. ¿No? No, Bueno, no. olvídate, lo voy a buscar y le digo, pero sí, sigue comentándonos, yo voy a buscarlo acá. No, fue interesante porque en poco tiempo hicieron una serie limitada, como se usa ahora, que está buenísimo, que no son esas historias que van 7 temporadas y que hay un momento donde uno reconoce que está buena, pero ya no tiene más ganas de verla, sino que hacer una serie para contar la historia y ahí se quedaron. Y también una película. Esta fue una historia muy interesante de el padre de una familia que había sido mano de obra de la dictadura y que cuando se acabó la dictadura estaban libres y sin trabajo y organizó una empresita familiar de secuestro y extorsión. Nazareno Casero, ahí está en Suburbano, ¿eh? Ok, uno de ellos, sí, sí. Uno de los actores de Uno la de los película, ahí actores, está. ¿verdad? Y le hice yo seguramente. Ya ves, Así es mi memoria. ya ves, ahí está. Lo que fue muy interesante en mi vida es que yo fui al colegio a 3 cuadras de la casa donde tenían a sus víctimas. Era, como te decía, era una empresita familiar, empezaron a secuestrar víctimas. El hijo jugaba al rugby en un club muy conocido de la zona y no, creo que hasta había estado en la selección o cerca de la selección. Y entonces él, el rugby en Argentina lo juegan en clubes de la clase alta, entonces el tipo iba marcando a quién secuestrar y lo secuestraron y lo tenían en el sótano de la casa que estaba a 4 cuadras de mi colegio. Es como interesante, ¿viste? Cuando pasás por ahí es raro, como que sentís un escalofrío. Una casa rara en una esquina, San Isidro es un barrio muy tradicional que ahí tiene unas barrancas, entonces las cuadras son muy asimétricas y tienen formas raras y esto era en una esquina muy rara. O si no era en una esquina, era entre 2 calles que formaban una cuadra muy pequeña, con mucho tránsito. Y lo tenían ahí y tenían una vida familiar, digamos, normal me imagino que esa es parte del trabajo, ¿no? Para disimular lo que estaba sucediendo en ese sótano, necesitaban conservar la fachada de una situación familiar normal y evidentemente era una, una dinámica muy complicada. Antes Ahí te hemos perdido un momento. Sí, te perdimos un momento. No, pero ya, ahí está, creo, ¿eh? Sí, ya está salido. Y Pedro te preguntaba que nos recomendaras cuál es la serie que tú crees que es mejor de tu Prime ahora mismo. Bueno, a mí Mindhunter me gustó mucho. Eh, es la que se me viene a la cabeza y el clan, ¿no? Que ya la vi hace rato, pero me gustó muchísimo también. Y si me preguntaras que te recomendara un libro, vuelvo un poco al tema de los libros, a ver qué me dices tú si lo consideras dentro de este género. A mí me encantaría, para mí encaja bien, porque todos los géneros al final son, ¿no? No hay La fronteras. novela, exacto, el hombre que amaba a los perros, la novela de Padura, ¿no? Que me parece que es la muerte, el asesinato de Trotsky, y al final lo que hace también es presentarte todo un entramado social espantoso, ¿no? Así que eso, ¿no? O sea, si tuviera que recomendar series,
Mindhunter y el Clan. O sea, lo primero que se me viene a la cabeza. Seguro hay más, pero lo primero que se me viene a la cabeza cuando tú me preguntas de esto es Zodiac. Y recomendaría también esta novela que acabo de mencionar de Padura, que me parece dura, hermosa, fuerte, tiene de todo un poco, ¿no? El hombre que amaba a los perros. Y bueno, no sé si tenemos que ir terminando ya. Ha salido una alarma en la pantalla, así que si quiere, bueno, Gastón ya nos recomendó una película, una serie, de repente nos puede recomendar un libro, y tú, Carlos, cerramos con algunas palabras tuyas, una recomendación, y nos despedimos de los suburbánicos el día de hoy. Pues yo me parece que voy a seguir la serie seguramente con uno que me recomendó mi librero el otro día de True Crime, que no conocía, aunque he apuntado los que me dicen, de Guy Talese, que Guy Talese es un tipo que escribe igual de bien que Capote, ¿no? Es como de su historia del nuevo periodismo y tal, sobre un crimen en el que además me he leído la última página, no el final, pero en el que el tipo dice que le acusaron de que lo que escribía no era verdad y el tipo pudo demostrar que todo era verdad. Entonces estoy súper interesado con fotos y todas estas cosas, y creo que este de Guy Talese va a estar muy bien y vamos a seguir. ¿Cómo se puede saber el título del libro? El nombre no lo tengo ahora, porque justo ni lo conocía, pero va a salir en el próximo Suburbano. Yo creo que va a ser la próxima entrada del True Crime, va a ser esa, que por cierto, muchas gracias por la cabecera, porque hace unas cabeceras fantásticas y esta de True Crime me gusta mucho, es hermosísima. Y ahí vamos a verlo, vamos a tenerlo, y después vamos a ver a Manson, claro, nos vamos a encontrar con Manson, claro, y con algunos como Jack el Destripador. Adversario, ¿no? De Manuel Carrer, me imagino. Sí, ese también le tengo muchas ganas, porque Carrer es un tipo, además, yo sé que Cercas se quedó fascinado con esa novela, me dijo el librero el otro día, no, que Cercas. Es una novelita que es un novelón. Sí, pero Carrer es así, es un tipo que se documenta súper bien. Él además me interesa mucho lo que hace de la experiencia personal y lo que te cuento, porque es un poco el tema que a mí me atrae. En Carrer es más interesante lo que te documenta que su experiencia personal, porque tú lo ves y dices, bueno, no es para tanto. Pero la verdad es que el tipo se mete en documentar y te hace unos novelones de cosas reales como periodista que es. Bueno, él era guionista como Gastón, entonces tiene muy claro el tempo, es muy claro el tempo y el momento culminante del relato. Esas son técnicas que el tipo domina increíblemente, al máximo. Genial. Yo te recomiendo también, podría ser incluso de este tema, la novela de Guy Talese, de Motel Voyeur, tipo que espiaba parejas teniendo... Esa es la que quiero, pero ese es un bueno, ya me puesto el nombre, es que no la sabía porque no la conocía. Y me la trajo el librero y me dijo, esta te la he guardado para ti porque te va a gustar si es el tema, ¿no? Y bueno, claro, ya leeremos entonces tus apreciaciones de Motel Voyeur. Y bueno, Gastón, ¿algún libro, alguna novela que quisieras recomendarle a los suburbánicos que nos van a ver después, antes de despedirnos? ¿Pero de True Crime? Sí, de True Crime, ya que estamos en el tema, ¿no? No, lo que se me viene a la cabeza es que una cuenta pendiente que empecé a ver, Ozark, que no es un True Crime, pero viene con todo el tema del lavado del narco. Dicen que es muy buena. Por ahora viene bien, hay un par de cosas que me parecen inverosímiles, pero bueno. Bueno. Hacen a la trama. Hacen a la trama. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Para ti son como la 1 de la mañana. De verdad que gracias por acompañarnos. Gracias, Gastón. Ahora lo vamos a subir a nuestras redes sociales, a YouTube, y lo vamos a compartir por todos lados y taguearte hasta que nos detestes. ¿Ok? Muchísimas gracias y seguimos en contacto y que se repita pronto. Muchas gracias a vosotros. Mucho ánimo con el confinamiento y cuídense. Iván, gracias. Chao, chao. Hasta luego.